Bueno, el día de ayer estábamos viendo las subrutinas para mostrar una cadena de caracteres en la pantalla LCD, pero como texto fijo. Les comentaba que pueden suplir esa subrutina LCD mensaje, intercambiarla por LCD mensaje movimiento. Sin perder de vista que la cadena de caracteres no debe de empezar inmediatamente con el texto, sino que deben de poner o anteponer al inicio un determinado número de espacios vacíos, que bueno, pueden ser 16, puesto que son 16 caracteres los que se visualizan en la pantalla. De ser así, pues iniciará con la pantalla en blanco y poco a poco verán que ese texto surge del lado derecho hacia la izquierda. Entonces, prueben sus programas haciendo uso, repito, de esa subrutina. En lo que respecta al día de hoy, vamos a ver otras subrutinas que están en la librería LCD 4-bit. Regresamos a la de LCD 4-bit, puesto que iniciamos viendo cómo desplegar caracteres. Primero carácter por carácter y después con toda una cadena de caracteres. Pero vamos a ver cómo hacer ahora para cargar números. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cargo movelw.64? movelw.64 y ese punto 64 estará cargando en W y después le pongo call LCD carácter. ¿Qué se va a ver en la pantalla? El número 64. No tiene convertida a binario para hacer el hexadecimal que está en la tabla. ¿Pero qué se va a ver en la pantalla? ¿Qué se va a ver en la pantalla? Como que nada. En la dirección 64 de la tabla. ¿Qué carácter es? El 64 de arroba. La arroba. Porque la arroba tiene su código ASCII 64, ya lo saben, ¿no? Ok, entonces repito, si yo pongo movelw.64 y después call LCD carácter, se va a ver la arroba. Porque lo que está en W lo interpreta como el número a desplegar. ¿O cómo lo interpreta? La dirección de... No, no es la dirección. El código ASCII. El código ASCII del número que queremos mostrar. ¿Están de acuerdo? El código ASCII del carácter que queremos mostrar. Sin embargo, las siguientes subrutinas deben de ser precargadas en W con una secuencia binaria también. Sin embargo, esa secuencia binaria carrera lo interpretan como un número que se debe cargar. Por ejemplo, si yo pongo movelw.64 y después llamo a LCD byte completo, ¿qué creen que se va a ver? El 64 en hexadecimal, se va a ver 40. ¿Están de acuerdo? Porque ya habíamos visto en clases pasadas que el 40 hexadecimal era el 64 decimal, ¿cierto? Entonces se verá en hexadecimal el número 40. ¿Alguna duda? Si yo cargo movelw 0x15 o 15h y después call LCD byte completo, ¿qué se va a ver? 15. ¿Cuántos espacios de la pantalla, cuántas localidades de la memoria CG, DDRAM, perdón, ocupa esta subrutina? No, ocupa dos direcciones, una para cada carácter. Una la ocupa el 6, perdón, el 4 y otra el 0, o el 1 y el 5, dependiendo del dato que hayamos puesto en W. ¿Ok? Ocupa dos caracteres, dos espacios. La siguiente subrutina sería LCD byte. Que si por ejemplo yo hago lo mismo, movelw
.64 y después llamo a LCD byte, que se va a ver 64 igual. 64. Sin embargo, ¿qué pasa si yo pongo movlw.4? Es un 4 decimal. ¿Ok? Es un 4 decimal. Pero el byte más significativo, en estos casos, lo deja como un espacio en blanco. Sigue ocupando 2 caracteres. Si el número requiere de 2 caracteres hexadecimales, pues los despliega. Si no los requiere, el más significativo lo deja en blanco. ¿Me explico? ¿Qué es lo que no entiendo? Pues pregunta. Pues, bueno, ¿qué hace viene ese byte? ¿Qué se viene si el nivel alto es un 0? Te estoy diciendo, un 4, movlw.4. Ah, ya. Dímelo en hexadecimal. ¿Qué número es? En 8 bits, ¿cómo sería? 0, 0, 0, 0. ¿Cuál es el nivel alto en 8 bits? ¿Cuál es el nivel alto? ¿Cuánto vale el nivel alto? 0. Pongan a funcionar las neuronas. Velázquez, despierta. ¿Cuánto vale el nivel alto? Pues 0. Entonces no me despliega el 0, me lo deja como espacio en blanco. Nada más, pero sigue ocupando 2 espacios. ¿Me explico? Pues, si es 15, Si yo pongo el punto 64, ¿cómo sería en binario? Cero, 1, 0, 0 y 4 ceros. ¿Cierto? Ya lo habíamos visto en clases pasadas, ese mismo número. En hexadecimal, ¿cómo sería? 40. 4 del nivel alto y 0 del nivel bajo. ¿Qué me desplegaría la de abajo? LCD byte. El 40. El 40. Si tiene nivel alto diferente de 0, pues no voy a notar ninguna diferencia entre la de arriba y la de abajo. Las dos me van a desplegar lo mismo. La diferencia la denoto si si el nivel alto es 0. sería un 0,8 hexadecimal. Pero el más significativo, si es el más significativo, un 0, entonces no lo despliega, pero ocupa su espacio. Reserva ese espacio, pero no lo despliega. A diferencia de LCD nible. Por ejemplo, si yo pongo .64, ¿cómo sería en hexadecimal? 40. Y si yo despliego el LCD nible, siempre va a desplegar únicamente el nible bajo. El nible bajo, 0. Y esta subrutina siempre ocupa un espacio, porque siempre va a mostrarme un solo carácter. ¿Qué es un nible? A ver, ingenieros. ¿Qué es un nible? No estoy hablando con otras carreras, por no decir, porque estoy grabando. Estoy hablando con electrónicos. ¿Qué es un nible? 4 bits. Es un grupo de 4 bits. ¿Cuántos caben en un byte? ¿Cuántos nibles se requieren para un carácter hexadecimal? 1. El nible bajo, el carácter hexadecimal menos significativo. ¿Ok? En el caso del 40 hexadecimal sería el 0, el carácter menos significativo, o nible bajo. Son puros ceros, va a desplegar ese 0. Y el 4, adiós. No le importa lo que valga el carácter más significativo o el nible alto. ¿Ok? Entonces, El de byte agarraría el 4. en el byte, pues me pondría el 40, sin novedad.
Toma los dos caracteres porque toma todo el byte. Entonces los dos de byte ocupan dos espacios, dos niveles, dos caracteres, 8 bits. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, pues aparte de esas existen otras que no habíamos comentado, como un espacio blanco. Y bueno, a ver, hagan ahorita lo siguiente. Realizar un programa que a partir de dos variables, por ejemplo, variable 1, le van a decir que vale 15. Variable 2 vale 5. En la fila número 1, o en la primera fila, van a poner el 15 en su representación con byte completo, con byte y con nible. Y en la de abajo van a hacer lo mismo con la representación del 5 ahora, pero en byte completo, en byte y nible. ¿Ok? Cada una de estas separadas por un espacio. Un solo espacio en blanco. ¿De acuerdo? Se debe ver algo similar a eso. Entonces, por favor, desplíguenlo. Tienen 5 minutos para terminarlo y creo que hasta es demasiado.